Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. En esta ocasión nos acompaña Ariela Ruiz Caro. Ella es economista por la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de Claxo, analista para la región andina Cono Sur del Programa de las Américas. Ha sido también funcionaria de la Comunidad Andina y asesora de la presidencia del Mercosur. Bueno, muchas gracias, Ariela, por estar en la entrevista. Te he escuchado mencionar que la guerra, tanto en Ucrania como esta tensión en Taiwán, obedecen a intereses económicos, básicamente de las corporaciones petroleras, farmacéuticas, armamentistas, en fin. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, gracias por la invitación, primero. Sí, con respecto a este conflicto entre Rusia y Ucrania, con esta intervención militar de Rusia a Ucrania, eh, ese es un tema que Rusia quiso poner líneas rojas, ¿no? Porque no aceptaba que la OTAN, que es una organización que debió desaparecer con la Guerra Fría, como desapareció el Pacto de Varsovia, pues fue corriendo sus fronteras, ¿no? Y de 14 miembros pasó a tener 28. Incorporó a Polonia, a una serie de países que antes eran de la órbita del Pacto de Varsovia. Pero cuando ya en la cumbre de la OTAN en Bucarest se empieza a decir de que Ucrania debería ser parte de la OTAN, entonces Rusia no le gustó y puso sus líneas rojas y dijo, no, este pacto debió desaparecer, no nos lo pongan en la frontera. Y entonces advirtieron durante muchos años, desde el 2014, que Rusia dice no, nosotros no queremos que nos instalen armas en la frontera porque es muy cerca de Moscú, ¿no? Los misiles están en 7 minutos si tú disparas. Entonces, no se justifica la guerra de ninguna manera, pero lo que hay que hacer es entender por qué es esta guerra y cómo actúa Estados Unidos y la OTAN y los países de la OTAN, armando a Ucrania. Porque ¿quiénes son las que ganan en la guerra? El complejo militar industrial, y la sangre la ponen los ucranianos y también los rusos. Hay corporaciones, empresas privadas militares que están haciendo negocios allá. O sea, Alemania está enviando armas. El tema de que esa guerra se prolongue no es por los rusos y los ucranianos, sino que Occidente está armando a Ucrania. La sangre la ponen los ucranianos y estas industrias militares privadas. Entonces, allí hay un negocio que hacen el complejo militar industrial, que es el que finalmente son los lobistas que están detrás del Partido Demócrata y Republicano. Claro, que es lo que mencionabas, ¿no? Que detrás del gobierno norteamericano y del Senado están los grupos, los conglomerados petroleros, armamentistas, las farmacéuticas, y finalmente ellos son los que deciden. Ellos son los que deciden, efectivamente. La industria petrolera, por ejemplo, tenía un gran interés en separar a Europa de Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué no querían que entrara en operación el gasoducto Nord Stream 2, que iba a llevar gas por un gasoducto por el Mar del Norte hasta Alemania y de allí se iba a repartir a Europa? Ellos, mucho antes del inicio de esta guerra, imponían sanciones, esto con Trump, pero no era una decisión de Trump, era una decisión del Senado, del Parlamento. Imponían sanciones a empresas occidentales que participaran de la construcción del gasoducto. ¿Por qué? Porque ellas preferían exportar gas licuado de petróleo en barcos, en buques tanques, que son absolutamente contaminantes. Y la técnica de extracción del gas licuado de petróleo, que es con esta fracking, que es muy contaminante, también la técnica para extraer gas de allá, en Estados Unidos, es contaminante. Entonces, pero el interés es ganar.
¿no? El gas natural es menos contaminante y es más barato, no necesitas cruzar un océano, ¿no? En los buques, el transporte marítimo es muy contaminante. Pero eso no importa. Entonces, cuando el presidente Biden dice que vamos a preocuparnos por las energías verdes y desarrollar energías limpias, bueno, él podrá querer, pero no lo pueden hacer porque están presos de la industria farmacéutica, del complejo militar. Bueno, toda esta política en Estados Unidos, que hay tanta muerte con la venta de armas indiscriminada, cualquiera, es porque es un negocio también, ¿no? Claro, se podría decir entonces que la guerra en Ucrania es una guerra de las empresas, es una Es, guerra de las corporaciones. sí, yo diría que el tema es complejo, pero que ellas hacen negocio con esas guerras y las impulsan, sí, sí las impulsan, aprovechan, impulsan, como la invasión que se hizo a Irak con unas mentiras tremendas, que habían armas de destrucción masiva. Las Naciones Unidas dijo que no habían. Hizo un informe y ellos dijeron, el Reino Unido, España y Estados Unidos, dijeron que sí habían, luego se comprobó que no. Y así hay miles de anécdotas. Y entonces, ¿quiénes hicieron un negocio? Halliburton, que es una empresa petrolera, que ligada al vicepresidente Dick Cheney, entonces vicepresidente de Bush. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De defensa de la democracia. Está bien, Saddam Hussein no era un demócrata, digamos que mandaba asesinar kurdos a la población kurda. Aquí no hay inocentes, no hay en ningún lado, ¿no? Pero que iban a defender la democracia y que por eso entraron a Irak, eso no lo puede creer nadie, ¿no? Y lo mismo en Libia y en tantos sitios. Claro. Ahora, yéndonos a los temas ya más regionales de Ujú. Latinoamérica y el Caribe, ¿qué tan importante en este momento de crisis global es consolidar la CELAC, la UNASUR? Sí, yo siempre he creído en la coordinación latinoamericana. No se trata ni siquiera de que todos los gobiernos sean del mismo signo político, pero sí hay unos mínimos para ponerse de acuerdo. Y justo ayer decía, en la década de los 80, en la denominada década perdida, cuando teníamos el problema de la deuda externa que nos hacía, para poderla pagar, ajustarnos fiscalmente, y eso era tremendo. Hubo muchas muertes en República Dominicana, en Venezuela. Era un problema que atravesaba a toda la región. Y no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en unos lineamientos comunes para negociar. Entonces negociamos la deuda con el Club de París, cada país por su cuenta, con el Club de París, con la banca privada, que era con quien más teníamos la deuda, mientras el Club de París tenía un grupito de técnicos que negociaban con cada país. Y el Club de París, digamos que agrupa a más de 15 países, pero ellos tenían a alguien que negociaba en nombre de ellos. Y lo mismo la banca, que eran, por ejemplo, en el caso de Perú, 400 bancos que nos habían prestado dinero. Había un comité de la banca acreedora, que eran como 13 bancos que negociaban en nombre de los 400. Nosotros no podíamos negociar como región. Y hubo muchas instituciones, el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, que convocó a los ministros de Economía de la región y participaban, o sea que convocatoria había, pero siempre faltaba 5 para el peso para poder fijar lineamientos comunes, como por ejemplo, si a Costa Rica o a Chile o a Perú le dieron 5 años de plazo para pagar la deuda y 2 y 2 de gracia, digamos, para pagar, ¿por qué yo voy a aceptar que me den menos que ese plazo, ¿no? O si le dieron una spread, que es una sobretasa de interés por refinanciar de tanto, todos deben aceptar la misma, algo así, ¿no? Eso se podía haber hecho, como lo que había antes en la comunidad andina, la decisión 24, que era un mínimo, un tratamiento común a la inversión extranjera.
Es decir, yo como país no les puedo dar menos o no les puedo dar más ventajas de lo que me fija esa decisión 24. Con lo cual no había entonces una competencia para, yo te doy menos para atraerte, ¿no? Sino que hay un mínimo. Y yo creo que hay espacio, yo creo que hay que retomar esas políticas de compras conjuntas de medicamentos, de posiciones, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio en 2020, en octubre, India y Sudáfrica plantearon que las patentes de las vacunas que estaban por salir deberían de ser, digamos, postergadas hasta terminar con la pandemia. Y la Unión Africana, por ejemplo, hizo un pronunciamiento, 54 países, que apoyaron la posición. América Latina no apoyó, no dijo nada. Cada país dijo cuando era algo de interés común. Y nuestra región tiene plataformas comunes para comprar medicamentos conjuntos. La comunidad andina, por ejemplo, tiene un convenio que se llama Hipólito Unanue, que tiene entre sus lineamientos compra conjunta de medicamentos. Chile y Venezuela siguen siendo miembros del convenio Hipólito Unanue, aunque no de la comunidad andina, pero esto es como un organismo descentralizado, por decirlo de alguna manera. Y ninguno se preocupó en hacer compras conjuntas. El Mercosur ¿Por qué tampoco. crees que no hay voluntad política? Porque las organizaciones están ahí, ¿no? Las plataformas, sí, las instituciones están allí, existen, pero hay una cuestión de mirar al costado, yo es como el alumno, el mejor alumno que levanta la mano y yo te pago más, porque eso es lo que pasó con las vacunas, por ejemplo. Los laboratorios, todo esto es secreto, nadie sabe cuánto se pagó por las vacunas Pfizer, todos son contratos privados. Nadie sabe, son secretos. Entonces, el laboratorio tenía la vacuna y quien más pagaba era el que accedía más rápido a las vacunas. En su momento, hoy ya no es así, pero en su momento, ¿quién da más? Era así, era una subasta por las vacunas, ¿no? Pero la Unión Africana, que tiene 54 países de distintos idiomas, distintos regímenes políticos, ellos compraron un mínimo de sus vacunas de manera conjunta. Y la Unión Europea también. Entonces, pero nosotros no nos perdimos como siempre, es la tradición de América Latina, que no tiene una voz coordinada, con lo cual pierde presencia, pierde peso en el ámbito internacional, en la diplomacia, en el ámbito político y también en el comercial. Finalmente, con la firma de los TLC, hemos perdido la capacidad de exportar productos de valor agregado y hemos perdido la soberanía alimentaria, que es lo más grave. Bueno, pero si se han perdido estas oportunidades en plena pandemia, en esta situación de emergencia, quiere decir pues que hay una desidia total por parte de las autoridades, ¿no? Hay una mirada muy sumisa al poder, no al sistema que es, yo diría, es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que viene de allí es lo correcto. Y como divide y reinarás, entonces no conviene conglomerados que reclamen, como por ejemplo la UNASUR. La UNASUR fue mandada a desintegrarse. A Estados Unidos no le interesaba la UNASUR, no le gustaba porque era contestataria, ¿no? Porque si Estados Unidos ponía 7 bases militares en Colombia, entonces UNASUR se reunían los presidentes y le preguntaban al presidente Uribe, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Explícanos de qué se tratan estas bases militares de Estados Unidos en la región, ¿no? Entonces,
empezó a resolver ciertos problemas, como hubo una rebelión en Santa Cruz en tiempos de Evo Morales, y UNASUR zanjó y solucionó ese problema. Hubo una revuelta de la policía en Ecuador, y también lo solucionó. Luego hubo un evento en el que el gobierno colombiano bombardeó unas bases de las FARC que estaban localizadas en Ecuador. Pero lo malo es que mataron muchos inocentes en ese intento, sin consultar con el gobierno ecuatoriano. Está bien, es una guerra, digamos, es una guerra de guerrillas, pero tenían que haber consultado, porque una vida de un inocente, 10, valen, ¿no? O sea, no se puede actuar sin consultar. Eso es una injerencia en el territorio extranjero, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, sin que sean resueltas en el marco de la OEA, es algo que no gusta. Y la UNASUR funcionó, por muchos años funcionó. Luego hubo un cambio de signos de partidos políticos que tomaron el poder, Macri en Claro, lo que pasa es Argentina. que la UNASUR la identificaron mucho con los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, cuando estos gobiernos salen, queda como huérfana la institución, ¿no? Sí, Y creo que ese es el principal talón de Aquiles tanto la CELAC como UNASUR, que se piensa quizás que son ideologizadas, ¿no? Y no todos los presidentes ponen de su parte como para consolidar estos bloques. exactamente, sí. Yo diría, bueno, la UNASUR es un proyecto brasileño, pero que viene de Fernando Henrique Cardoso. Casi todo el mundo la asocia con Chávez, pero viene de mucho más atrás, de lo que es la Comunidad Sudamericana de Naciones, que antes de los tratados de libre comercio lo que buscaba era hacer una zona de libre comercio sudamericana. O sea, era concebida como un organismo de integración comercial. Pero una vez que empezaron a firmar los tratados de libre comercio, donde tú te abrías a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, etcétera, ya no tenía sentido, ya perdías esa preferencia que era el arancel externo común de lo que pensaba ser la Alianza Sudamericana, ¿no? Una alianza comercial que ponía un arancel externo común frente a terceros. Ya dejó de tener sentido. Claro, pero esos eran los antecedentes de UNASUR, ¿no? Esos son los antecedentes de la UNASUR. Lo que hace la UNASUR es cambiar de nombre nada más. Bueno, de nombre, pero también adquiere un poder político que no tenía antes, ¿no? Sí, efectivamente, deja de mirar, ya no es una alianza que tiene entre sus objetivos el comercio, sino más bien la coordinación política. Eso es el foro, es un foro político. Y también, obviamente, ven el tema del narcotráfico, eh, tiene el tema de salud, educación, esas cosas, ¿no? Que trabajaron Bueno, bastante y bien. se intentó también impulsar el Banco del Sur, ¿no? Desde la UNASUR. Desde la UNASUR se trató de impulsar el Banco del Sur, pero no funcionó porque estuvo a punto de funcionar, pero no alcanzó el quórum para el capital, digamos, ¿no? Faltó algunos países que hicieron oposición. Bueno, Colombia siempre se ha opuesto a todas las iniciativas de Ahora, con integración. este mapa geopolítico actual, ¿no? Ahora que mencionas a Colombia con Petro, hay mucha expectativa en que Lula regrese en Brasil. Vemos, pues, los gobiernos de Chile, Argentina, Costa Rica, en fin, y demás, que quizá México, sobre todo, que probablemente sí en este momento sea el propicio para consolidarse el CELAC, ¿no? ¿Tú qué crees? Que sí, y que además CELAC es el propicio porque está México, ¿no? Y está Centroamérica. Honduras tiene una presidenta que es progresista, pero es que no importa tanto la diversidad, porque no todos pensamos igual y esto es muy respetable.
Pero lo que sí, más allá de que pensemos distinto, hay intereses que son comunes y eso es lo que hay que detectar. Claro, no, yo menciono los gobiernos progresistas porque, digamos, desde gobiernos de la derecha no tienen ninguna intención de consolidar CELAC. Pero, por ejemplo, un perfil como el de Petro sí puede tener alcance a gobiernos de diferentes posturas políticas y más bien ver temas de políticas públicas macro de beneficio de todos los pueblos, ¿no? Sí, creo que es cierto que los gobiernos de derecha no tienen interés en propiciar organismos de coordinación porque son sumisos, como lo dije, al establishment, ¿no? Entonces a ellos no les gusta ninguna posición coordinada, obviamente. Entonces sí creo que es un momento propicio, sobre todo para impulsar la idea de lograr soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía sobre todo de salud. Yo creo que América Latina tiene la capacidad para desarrollar vacunas. eh, yo creo que Cuba, aunque sea una islita chiquita, pero desarrollan vacunas, una serie de vacunas para la meningitis, para la hepatitis, pero también la han desarrollado para la COVID-19. Es la vacuna que ellos han usado y han exportado a Vietnam, a México, a Irán. Claro, no es Pfizer ni AstraZeneca, pero es una vacuna que funciona, a ellos les ha funcionado. Y también está el boicot, la mala fama, aún en el Perú las vacunas chinas que funcionan, se decía que eran como agua, ¿no? Esa idea de que hay que ponerse Pfizer o hay que ponerse Moderna solamente, y las vacunas funcionan. Lo hemos visto, Sputnik, hay la francesa, no me acuerdo cómo se llama, pero las vacunas funcionan. Unas son más efectivas que otras para el contagio, pero para protegerte de la muerte, todas te protegen, ¿no? Entonces, hay países que tenían un desarrollo tecnológico para desarrollar vacunas, México, Brasil, Argentina sobre todo, Chile también en menor medida, pero todo lo perdimos por esta cuestión de que todo se compra, ¿no? Y lo mismo con los alimentos. Nos hemos dedicado a impulsar solo el cultivo de paltas, por ejemplo, en el caso de Perú, Chile, que son absolutamente consumidoras de agua. Entonces, en las regiones se quedan sin agua para el consumo, pero hay un sector que gana exportando paltas. Y hacen fortunas. Y uno dirá, no, sí, dime. Sí, ¿cómo visualizas el panorama político en la región? ¿Cómo ves los partidos políticos conservadores? ¿Crees que ya llegaron, digamos, al fin de su ciclo? ¿Hay una nueva ola de gente, de maneras de hacer política? ¿Cómo ves la situación? Bueno, hay el tema de la ultraderechización de la derecha, ¿no? Eh, en el Perú yo no le veo chances a pesar de la crisis política que tenemos en este momento. López Aliaga, por ejemplo, no ha podido imponerse y lo veo difícil. No sé, yo tengo la esperanza de que yo no soy socióloga ni politóloga, pero no veo muchas, no le veo posibilidades. Yo creo que confío en el sentido común de la gente, la verdad. Como tampoco tiene posibilidades en Brasil. Yo sé que Bolsonaro, por ejemplo, sí, salió presidente, pero hubo que encarcelar a Lula para que ganara Bolsonaro, ¿no? Y Lula tampoco, sabiendo que está en un proceso, no designó a su delfín oportunamente. Entonces no tuvo tiempo de hacer campaña. Y hay una responsabilidad también de Lula. Pero ahí tanto Bolsonaro como Lula representan partidos políticos tradicionales, ¿no? Bolsonaro tradicional no me parece, me parece que Bolsonaro es un tipo de ultraderecha
que ya está con la letanía de que las elecciones van a ser fraudulentas y la gente en Brasil tiene temor a un golpe Claro, militar. Bolsonaro puede tener un perfil, ¿no? Le dicen el Trump brasilero, ¿no? Pero me refiero a la forma de hacer política, a, a la manera de gobernar el país. Es una manera conservadora, ¿no? Es conservadora, sí, 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 sí. Sí, bueno, eh, y también imperativa al mismo tiempo. Acuérdate cuando el Ministerio de Salud eh, decían que la COVID estaba matando gente y él decía que era un resfriadiño y que no usaran máscara. O sea, esa manera imperativa y casi ignorante de gobernar, ¿no? Y no ser respetuoso de la gente que sabe en su país, ¿no? Al estilo Trump. Claro. Bueno, bueno, Sí. muchísimas gracias por la entrevista, Ariela, No, muy de qué, amable. Verónica, nada que agradecer.